Hola muchachos, en la serie de videos de la explicación de las leyes del movimiento de Newton vamos a trabajar la explicación de la segunda ley. Para ello vamos a hacer un complemento de la primera ley, ¿listo? Y vamos a recordarla en este momento. Recordemos el principio de inercia establecido por Galileo en su tercer experimento. Recuerden muchachos que consistía el tercer experimento en una rampa, ¿listo? De la cual se deja descender una esfera y posteriormente subía por una segunda rampa hasta la misma altura. Pero ¿qué ocurre ahora? Vamos a poner una rampa y enfrente no vamos a poner otra rampa, sino una pista completamente horizontal. En la situación ideal en la que se plantea la inercia, no hay nada que detenga la esfera, no hay fricción, no hay aire, estamos en un completo vacío. Luego la esfera, en la situación ideal, nada la va a impulsar y nada la va a detener. Eso significa que la esfera continuará su movimiento rectilíneo uniforme indefinidamente, como si fuese este carro. Pensemos que este carro está en el aire, ¿listo? Y va con velocidad constante. Como nada lo detiene, nada lo impulsa, él va a continuar así. Pero la situación real involucra interacciones con el entorno. Por ejemplo, si yo pongo a rodar este vehículo en el suelo, vamos a encontrar que él se va a detener en algún momento. ¿Por qué se detiene el vehículo? ¿Qué es lo que nos hace que se detenga? Como lo dije antes, son las interacciones. Y no importa qué tan fuerte o qué tan lento yo envíe el vehículo, puede ser más lento. Y él se va a detener, está interactuando con el suelo y está interactuando con un montón de componentes en su interior. Si lo hago más fuerte, las interacciones persisten y en algún momento él se va a detener. En este caso lo hizo contra la pared, otra interacción. Bueno, la segunda ley nos establece que estas interacciones generan una desaceleración. Para estos ejemplos, en general, una interacción no es más que una fuerza. O dicho de una forma elegante, la fuerza es la interacción entre dos cuerpos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué dice el profesor que la segunda ley es un complemento de la primera ley? Pensemos, veamos este carro. Miremos aquí, el carro se encuentra quieto, pues resulta que sobre él, entre comillas, no puede estar actuando en ninguna fuerza, entonces está quieto. Pero lo complemento es que si sobre el carro actúa alguna fuerza, pues empieza a mover. Y ese movimiento es un movimiento acelerado. A diferencia del concepto de inercia, ese movimiento no es un movimiento rectilíneo uniforme, sino es un movimiento uniformemente variado o uniformemente acelerado. Es decir, que aplicar una fuerza neta diferente de cero genera una aceleración sobre los cuerpos. Y esa es la segunda ley. Pensémoslo nuevamente. ¿Qué pasa cuando este vehículo está en movimiento constante? Aquí tenemos dos fuerzas aplicadas, en esencia. La fricción hacia atrás y hacia adelante la fuerza motriz, en este caso la fuerza aplicada por mi mano. ¿Listo? Si ellas dos son iguales, el carro continúa moviéndose con velocidad constante. Pero en el momento en que una de las dos gane, el carro se va a acelerar. Por ejemplo, pensemos en el momento en que yo estoy haciendo fuerza con mi mano, en el que estoy aplicando fuerza al vehículo. ¿Listo? Ahí gané a la fricción y aceleré el vehículo. En el momento en que lo solté, la fricción supera la fuerza aplicada y empieza a detener. Muchachos, continuemos con nuestra explicación de la segunda ley como un complemento de la primera ley. Pensemos varias situaciones cotidianas que nos pueden ocurrir en la vida. Estamos quietos, estamos de pie, estamos quietos. ¿Por qué no nos empezamos a mover? ¿Por qué podemos hacer esto? ¿Sí? Porque el vehículo puedo empujarlo y se mueve, puedo traerlo, se mueve. Ya hemos dicho que aplicamos fuerza. Bueno, resulta que se han categorizado las fuerzas y vamos a explicar solamente 4 en este momento. Vamos a hablar del peso, vamos a hablar de la fuerza normal, vamos a hablar de la fuerza de tensión y de la fuerza de fricción. Y adicional a la explicación voy a ir mencionando cuándo se cumple la primera ley y cuándo se cumple la segunda ley. Entonces, tomemos nuestro material de laboratorio y vamos a proceder. Cuando estamos en la Tierra, en cualquier parte sobre el planeta Tierra, vamos a sentir, vamos a experimentar una fuerza todos los días en cada instante. Se llama peso y es la fuerza con la que la Tierra atrae a cada cuerpo. Se representa como un vector hacia abajo dirigido siempre hacia la Tierra, que es el producto entre la masa del cuerpo y la aceleración gravitacional. Ese cuerpo, esa fuerza siempre nos está atrayendo. No queremos que se me dañe el material de laboratorio. Entonces la Tierra siempre nos atrae hacia abajo y hace que las cosas caigan. Si estoy aquí sobre la mesa, pues el vehículo no se cae. Quiere decir que adicional a la fuerza de la gravedad
que actúa hacia abajo, debe existir una fuerza que actúe hacia arriba y haga que la suma de fuerzas de cero y se cumpla la primera ley del movimiento de Newton. El cuerpo mantiene su estado de inercia, en este caso la velocidad cero, porque la suma de fuerzas, el peso y la normal, están dando cero. Pero ¿qué ocurre si una de las dos gana? Supongamos que va a ganar la fuerza normal. La fuerza normal es mayor que el peso, entonces el vehículo se levanta. Pero lo contrario, si el peso fuera mayor a la fuerza normal, el vehículo bajaría. Ahí hemos establecido dos fuerzas. Vamos a definir la fuerza normal. Le indiqué, la fuerza normal está en esta dirección. Una fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie de contacto. La superficie plana, una línea perpendicular, es la dirección de la fuerza normal. Voy a utilizar una maleta que tengo aquí para indicar otro tipo de fuerza. En este caso, estamos viendo la fuerza de peso que va nuevamente dirigida hacia abajo, pero el cuerpo es sostenido por cuerdas. ¿Listo? Entonces, cuando actúa una cuerda, aparece una fuerza llamada tensión. En este caso, hay 4 cuerdas, no sé si puedan ver, pero esta cuerda 1 genera una tensión 1, la cuerda 2 genera una tensión 2, aquí atrás tendría una tensión 3 y una tensión 4. La suma de esas fuerzas, estas 4 tensiones, van a equiparar el peso de la bolsa y por eso él se mantiene en reposo. ¿Listo? Suma de fuerzas igual a 0, primera ley. ¿Qué pasa nuevamente si las tensiones superan el peso? La bolsa se eleva. Y si el peso supera las tensiones, la bolsa cae. Segunda ley. Primera ley, suma de fuerzas igual a 0. Segunda ley, suma de fuerzas igual al producto de la masa por aceleración, que ya vamos a explicar. Vamos a dejar el material de laboratorio por acá y vamos a retomar nuestra patrulla para explicar la fuerza de fricción. Quiero que escuchen el sonido que se genera cuando tengo las ruedas detenidas. Ese ruido es la mejor evidencia de que existe fricción, como cuando arrastramos nuestros pies o cuando escuchamos el rastrillo de las ruedas de un vehículo sobre el pavimento. Existe fuerza de fricción, pero les voy a poner un ejemplo mejor con una bicicleta. Entonces, evidenciamos la fricción entre los neumáticos y la superficie. Vamos a verlo de una forma tradicional en la bicicleta. ¿Listo? El mecanismo de frenado de la bicicleta consiste en una zapata que se, comillas, adhiere al rin, a esta parte de aluminio. La fricción es una fuerza, como las anteriores, tiene dirección, ¿listo? Y tiene un valor numérico. Vamos a ocuparnos de la dirección. Si lo analizamos, cuando la rueda está girando, cada elemento de la rueda que pasa por la zapata va dirigido a la derecha. Esa es la dirección de la velocidad, o como llamamos, es la dirección de movimiento. Cuando yo oprimo el freno, la rueda frena, se detiene, porque la fricción actuó en dirección contraria al movimiento, es decir, va en esta dirección. Una explicación para cerrar. Velocidad y dirección del movimiento hacia allá, hacia el frente. Fricción siempre hacia atrás. La fricción siempre se opone al movimiento y gracias a esta podemos detenernos. Si no existiese fricción, continuaríamos moviéndonos indefinidamente, como lo estableció la primera ley y el concepto de inercia. Y chicos, entonces vamos a concluir sobre las leyes del movimiento de Newton. Entonces tenemos para eso este montaje, una maleta. Dentro de ella vamos a encontrar una masa determinada, 3 libros de texto, y ella va a hacer el papel de un vehículo o de cualquier cuerpo en general. La cuerda que nos va a generar una tensión y vamos a hacer el análisis de sumatoria de fuerzas. Entonces, cuando yo hablo acá, notemos que ya hay fuerza, pero la maleta no se mueve. Significa que tenemos tensión y esa tensión está siendo equiparada con la fricción que va contraria al movimiento. Adicional está el peso, que ya lo habíamos visto, y la fuerza normal, que también se equipara. ¿Listo? Bajo esa situación se cumple la primera ley del movimiento de Newton, en la que la suma de fuerzas es igual a 0. Pero veremos algo más en la segunda ley de movimiento. Ahora voy a aplicar más fuerza de tensión para mover la maleta. Y quiero que estemos pendientes a la tensión en la correa. Acá, poca tensión y el cuerpo se mueve con velocidad constante. Si aumento la tensión, el cuerpo ahora se aceleró. Y si aumento aún más la tensión, el cuerpo se acelera aún más. ¿Qué significa esto, chicos? Significa que la aceleración que adquiere el cuerpo es directamente proporcional a la fuerza. Entre mayor fuerza apliquemos, mayor aceleración vamos a tener. Pero como hay dos variables implicadas, la fuerza y la masa, vamos a aumentar la masa de la maleta. Vamos a colocar unos libros de texto aquí dentro y esto nos va a permitir aumentar la masa del cuerpo. Veamos qué pasa ahora. Ahora tenemos un cuerpo con mayor masa y aceleración 0. Y ya el cuerpo se empieza a mover, pero necesita mucha tensión. ¿Qué significa esto? Que entre mayor masa, la aceleración es menor. La segunda ley también puede ser un resultado para esto. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Ok, chicos, con eso concluimos
la explicación de la segunda ley del movimiento de Newton. Ha sido un gusto, espero que hayan entendido. Cualquier duda o comentario, bien pues estaremos atentos a resolver. Bueno chicos, llegó el momento del reto. Entonces para esto vamos a utilizar un palillo, 2 tenedores y un vaso. El reto consiste en sostener los 2 tenedores con este palillo. Inicialmente vamos a mirar acá, vamos a sostener el palillo sobre el dedo y quiero que ustedes lo repliquen y me puedan decir en qué dirección se está aplicando fuerza sobre el dedo. Luego soportaremos el palillo sobre el vaso y ustedes me dicen si la situación es diferente a cuando estaba en el dedo, y adicional me dicen qué fuerzas están actuando sobre los 2 tenedores, cómo están distribuidas, en qué dirección y por qué se cumple la primera ley del movimiento de Newton en esta práctica. Entonces vamos a cruzar los 2 tenedores para que nos salga un poco más rápido. Vamos a apoyarnos sobre la mesa directamente y vamos a incrustar el palillo de esta manera. ¿Listo? Vamos a levantar suavemente, esperemos que no se nos cierren mucho los tenedores, estamos pendientes a la distancia entre ellos. Miren muy bien por dónde está pasando el palillo para que no se vayan a complicar mucho y les salga rápido. Aquí parece que ya va a estar, se nos cerró un poco. Es posible que aquí ya nos quede. Entonces miren el punto de apoyo de los 2 tenedores sobre el dedo. ¿Qué dirección tiene la fuerza que está actuando en este punto? Es decir, ¿qué fuerza me está haciendo el palillo al dedo? Y vamos a apoyarlo acá y quiero que ustedes hagan el diagrama de cuerpo libre. ¿Listo muchachos? Eso es todo. Ese es el montaje. Esto aquí ya estamos a punto de dar por terminado, para que ustedes vean cómo se cumple la primera ley del movimiento de Newton acá. Si una de las fuerzas llega a desequilibrar, si alguna de las fuerzas llega a ser mayor, vamos a cumplir la segunda ley.